RCR. Estamos en contacto ahora con Lietz Moscoso, periodista deportivo, para que nos dé su apreciación al respecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lizardo, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti y para todos los que están enganchados en estos momentos tu programa y bueno, para poder conversar un poco sobre estos ¿Qué temas te de fútbol parece y extradeportivo. esta medida después de esta reunión que han sostenido tanto autoridades de la Federación Peruana de Fútbol, dirigentes de Universitario, de Alianza Lima, el ministro del Interior y el propio Premier Alberto Otárola? Sí, algún momento tú sabes que también a nosotros se comunicaron con jefes de medios de comunicación, ministro del Interior, anteriores, y se reunieron, ¿no? Para ver qué es lo que cómo podíamos solucionar este tema de la violencia, ¿no? Y cuando me tocó poder exponer, les dije a las autoridades que el problema teníamos que conocer la raíz del problema. Y la raíz del problema, Lizardo, a pesar que esto de pronto se puede tomar mal, es que el fútbol es una representación bélica. O sea, como el deporte en general nació como una representación bélica justamente para canalizar en esas épocas la extremada violencia que llegaban a las continuas guerras en el Peloponeso, recordarás un poco de historia, y entonces por eso es que se crean los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad como representaciones de batallas, de lucha, de carreras, de tiro al blanco con la jabalina, etcétera, etcétera, pero que claro, no se mataba. Entonces el deporte en general nació con esa naturaleza y el fútbol en particular la ha absorbido. Entonces en ese momento le dijimos al ministro de que se eviten las banderas, se eviten las caras pintadas y etcétera, etcétera, que bueno, poco a poco se fue haciendo, se fue dando, ¿no? Digamos, estas normas, pero que bueno, todavía hay lamentablemente un caldo cultivo dentro de los aficionados que creen pues que hay que enfrentarse con violencia al equipo contrario, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar como lo hicieron en Inglaterra, en base a mucha inteligencia para desactivar las cabezas de estos grupos y que finalmente hoy Inglaterra, en los estadios, pues reina la paz y no puedes tirar un solo papel a la cancha porque inmediatamente vas preso, ¿no? Entonces, ahora la legislación tiene que ser realmente, y que la hay, sino que no se ejecuta muchas veces esta legislación que existe, pero que a las autoridades les falta pues un poco más de temple para hacer cumplir las leyes, ¿no? Así es, y ese es un problema de violencia que se vive en nuestra sociedad, ¿no? Si bien es cierto, muchos se pueden preguntar, oye, Fred, pero esta situación no se ha dado en el estadio donde se jugaba Universitario Melgar, esto se ha dado en otras zonas y se pueden dar justamente en otro barrio, se pueden dar en el cono norte, se pueden dar en el cono sur, porque se está aprovechando esta situación de ponerse una camiseta de un club, lo más popular es Alianza Lima y Universitario, para que delincuentes generen pues violencia en nuestra ciudad y en otros puntos del país. Claro. Esta es una buena medida de inicio, como tú dices, para que se tome conciencia del castigo que se le puede dar al club y también a las medidas que puede tomar cada club al respecto. Sí, es que sí, claro, es que tú tienes que ver fórmulas porque no es exclusividad del Perú. La violencia existe en todo el mundo porque, como te digo, está inherente en el deporte. En el deporte nació esa naturaleza y por eso que tú ves que en muchas partes del mundo, te puedo dar muchísimos ejemplos, hay una violencia, existe violencia, pero que hoy la legislación tiene que amparar justamente el hecho de que puede haber paz, de que puede haber tranquilidad a las familias y a una persona que va al estadio. Pero ahora estamos hablando de gente que no han estado en el estadio porque se tomó esta medida de que solamente se juegue con una hinchada, que a muchos les molesta seguramente, pero que es una medida radical
porque vemos pues que sí, habían enfrentamientos en el propio estadio, afuera del estadio, cuando se juntaban dos barras diferentes de los equipos más populares. Entonces, se tomó esta medida. Yo creo que lamentablemente para el fútbol, seguramente el fútbol pierde, pero la vida gana y la paz gana, y es una medida yo creo que válida. Y se van a tener que seguir tomando este tipo de medidas que seguramente no nos gustan a los aficionados, pero una vida humana vale mucho más que un partido de fútbol. Así es, te lo digo, ¿no? Entonces, se tiene que hacer estas medidas, así no les guste a los aficionados del fútbol, y como te digo, ahora tendrán que operar la inteligencia de la policía para erradicar las cabezas de las barras, porque no solamente es una barra que se juntan, pero hay muchas cabezas, ¿no? Y al final están agrupados por distritos, y al final todos ellos se juntan y van al estadio. Entonces hay que hacer un plan de inteligencia para desactivar a estas cabezas que son líderes negativos en la sociedad. Ahora, Ilef, llamó la atención justamente, nosotros estábamos observando la conferencia de prensa después de esta reunión, al dirigente de la U, a Jan Ferrari, pero no estaba la presencia del dirigente o los representantes de Alianza Lima. ¿Sabes algo? Quizás porque han estado en desacuerdo con esta medida de cerrar en los próximos encuentros de cada club las tribunas donde se concentran las barras. Mira, han emitido un comunicado juntos, ¿no? Y de pronto que hasta ahí nomás llegaron, ¿no? Porque también sabes que entre los dos clubes en estos momentos no hay una buena relación de amistad. Por supuesto, se necesitan los dos, que es diferente, pero que surge, bueno, ya mucha historia, por supuesto, pero recientemente, porque Universitario de Deportes denunció pues lo que era evidente, ¿no? Apagar la luz. Claro. Cuando termina un partido en la victoria en Matute con todo lo que es, por supuesto, Matute, que puede ser seguro de repente adentro, pero afuera sabemos, bueno, la inseguridad, no solamente porque sea la victoria, ¿no? Sino pero en la seguridad peruana está hoy, pues, en el reflejo de a la vista, ¿no? De todos los peruanos, y apagar la luz con un tumulto de casi 38.000, 35.000 personas. Es realmente peligrosísimo. O sea, estábamos jugando con la vida humana, ¿no? O sea, porque un asalto y alguien que tenga de repente algún tipo de armas con el amparo de la noche, podía haber sucedido alguna desgracia mucho mayor, que felizmente no sucedió, pero no tenemos que esperar que sucedan esas desgracias. Claro. Evidentemente tenía que ser suspendido y hasta multado, y de repente hasta yo te diría hasta con años de prisión a la gente que determinó, ¿no? esa decisión, porque podía haber sido muy peligroso y hasta haber costado vidas. Pero bueno, a partir de eso, Alianza también lo ha demandado a Universitario de Deportes, le ha buscado la sinrazón, pero bueno, los dirigentes tienen todo el derecho a tratar de defender sus clubes, más allá que tengan o no la razón, no que estén justificados, que tengan argumentos, eso ya es otra cosa, pero los dirigentes entienden que tienen que defender a la buena o a la mala sus clubes, y Alianza ha tratado de hacer algo así, y entonces ahí ha habido una relación de enemistad, ¿no? Entonces, algo de eso podría haber, y por eso que no se han sentado juntos, más allá que sí han emitido comunicados en conjunto. Bueno, esperemos que se llegue pues a buenos términos, en cuanto, porque desde ahí se tiene que comenzar, ¿no? De la amistad que viene desde estos clubes tradicionales y que den el ejemplo para los hinchas. Ahora, justamente quería consultarte, y ves, aprovechando tu presencia, hace unos instantes ya ha llegado Pablo Guerrero al aeropuerto para tener una reunión con el dirigente de la César Vallejo, el señor Richard Acuña. ¿Cómo tú analizas este tema que se ha hecho pues prácticamente como una novela, no? Claro, ahora, muchas gracias por esa pregunta, porque una cosa es lo que uno pueda creer, lo que uno pueda desear, y otra cosa, lo que tiene que hacer un periodista, es lo que sabe, ¿no? Entonces yo me voy a basar por la legislación, Lizardo, porque tú recordarás que también en el caso de Paolo Guerrero, cuando Paolo estuvo implicado en esta del positivo. Del mate de coca, el mate de coca. Bueno, mate de coca entre comillas, ¿no? Porque claro, no se sabe si es mate de coca, pero cuando estuvo implicado en el positivo, hasta legisladores de la nación opinaron, y opinaban sin base.
El ¿no? expresidente, hasta el expresidente, no solo legisladores, sino el expresidente Vizcarra, exacto, ¿recuerda? exacto, Lizardo. Entonces, nosotros los periodistas, por supuesto, para emitir una opinión, nosotros podemos hablar de todo, siempre y cuando tengamos argumentos fundamentados, porque si no la vecina también puede hablar, ¿no es cierto? O sea, Claro. así de fácil, ¿no? Entonces, yo me voy a basar en la legislación, en el estatuto. ¿Y qué dice el estatuto? El estatuto señala que puede haber un rompimiento de contrato unilateral, sí lo señala. Ok. Señala en dos aspectos. Causa justificada. Artículo 14. Causa justificada. ¿Qué es más abajo? Simplifica qué es causa justificada. Y básicamente, para resumirte, es solamente por incumplimiento de pago. Nada más. Incumplimiento de pago. Es decir, cuando tú le estás debiendo al jugador o cuando le deudas algo anterior que no le has pagado. Ahora, también hay causa no justificada, que en este caso ahí enmarcaría lo de Paolo Guerrero. Y lo primero que te dice es que si hay algo así, el jugador tiene que pagarle, indemnizar, ¿no es cierto? Esa es la palabra, pagarle al club. Pero ahí te da una salida. O sea que podría hacer eso Paolo Guerrero y tener la salida. Sin embargo, más abajo, la legislación nos dice que Paolo Guerrero, el jugador que hace eso, mínimo va a tener 4 meses de suspensión. Mínimo. Entonces, de 4 y en mayor caso, mayor gravedad, 6. ¿Correcto? Pero, ojo, en ninguno de los casos, y he buscado jurisprudencia, no he encontrado, seguramente debe haber, Lizardo, yo no dudo que debe haber alguna jurisprudencia, porque recordarás que hace poco, en la guerra de Ucrania, la UEFA suspendió a la Federación Rusa, y muchos jugadores que actuaban en diferentes equipos de la Liga Rusa abandonaron unilateralmente. Conversaron, les dieron la ventaja, porque como estaba fuera en ese momento del sistema de la UEFA, o sea, entonces los jugadores agarraron y se fueron. Pero, ojo, no significa que no haya fútbol en Rusia. En Rusia la liga sigue, y es más, Jordi Reina, un jugador peruano, está en la segunda división de la liga rusa. Así que la liga continúa. Yo no entiendo que los jugadores deben haber hablado con los dirigentes para que le den su carta y reciban el contrato. Claro. Y ahí está el tema, Lizardo. Paolo ha cometido un error. Él dijo que quería rescindir el contrato por lo que le han amenazado a su familia, que puede ser cierto. No vamos a dudar de pronto de las palabras de Paolo Guerrero, más allá que seguramente muchos pueden hacerlo. Pero vamos a darle a Paolo Guerrero esa idea de que sí, a su familia le han amenazado y evidentemente nadie quiere que amenace a su familia, puede correr riesgo y Paolo decide irse de Lavallejo. Pero ojo, claro, ha firmado un contrato. Ahora, un par de días más tarde, Paolo Guerrero comunica que renuncia al club. Y ahí está el error de Paolo Guerrero. Él no puede renunciar al club. Lo que tiene que hacer Paolo Guerrero, y seguramente ya sus abogados, y por eso ha venido, porque decían que no iba a venir, porque él decía que no va a jugar Lavallejo, no venía a Perú, decía Paolo Guerrero. Lo que tiene que hacer Paolo Guerrero es una resolución de contrato. Que se entienda, una resolución de contrato. Y para hacer una resolución de contrato necesita acordar con los dirigentes. O sea, yo no puedo renunciar. Yo tengo que hacer una resolución de contrato para rescindir mi contrato, siempre y cuando, como te digo, tenga el acuerdo con los propios dirigentes, que pueden llegar a un acuerdo seguramente, pero legalmente yo no puedo renunciar. Ahora, si renuncio, como dice Noel, renuncio unilateralmente, tengo que pagarle al club, y encima ya sabes la sanción deportiva que te acabo de decir, que claro, es posible. Como máximo medio año, ¿no? Y como máximo medio año. Pero ahora, mira lo que dijo Paolo Guerrero, que el libro de pases se abre dentro de 6 meses, claro. Y si es así, él se retiraba y están perjudicando su carrera. Perdón, se retiraba. Claro. Y va a ser el mismo caso. O sea, si Vallejo, que yo no creo que Vallejo, no sé, de repente en aras de la buena imagen, de quedar en buena imagen con el Perú, de repente Vallejo podría darle
la rescisión de contrato, aunque con lo que he escuchado, difícil. ¿Por qué? Porque lo más probable, Lizardo, es que si es que le dan la rescisión de contrato, Paolo Guerrero, ahora se habla de Alianza, cambió el discurso el dirigente de Alianza, al comienzo del año dijo, no está en nuestros planes, claro. Y ahora dice que no puede hablar porque tiene contrato Paolo Guerrero. No es contundente. No, o sea, lo que nos está diciendo es que ni bien Paolo Guerrero rescinda su contrato con Vallejo, entonces sí hay la posibilidad que entre Alianza Lima. O sea, algo que no había dicho a comienzos del año. Entonces, si Paolo Guerrero se va cuando rescinda su contrato, resolución de contrato, a la Alianza o al Colo-Colo, ya te imaginarás los mal pensados, ¿no? Claro. No, los mal pensados van a pensar, y todos podemos ser mal pensados, que ya tenía un arreglo con cualquier otro equipo que él firme. Claro. Sin duda. Exacto, ¿no? Y esto también después de lo escuchado al propio, ya no Richard Acuña, sino al papá, al señor César Acuña, siempre con contradicciones, ¿no? Primero decían, sí, yo comprendo lo que pueda suceder, porque si es mi mamá también lo que dice, y después sale con otra versión, dice, no, porque él no lo vamos a dejar jugar en Alianza Lima o en el Colo-Colo. Entonces, siempre confusas las declaraciones del señor César Acuña. Ahora, lo real, y finalmente, esta situación de Paolo Guerrero puede influenciar también en su participación a la selección nacional, que ya estamos con miras a la Copa América. No, la legislación lo dice. Y por eso, me baso en la legislación. Y la legislación de la FIFA. Ojo, yo estoy hablando de la legislación de la FIFA. ¿Y por qué es importante? Me has hecho acordar. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque la legislación aquí, lo que dice la FIFA es que muchas veces uno puede tomar la legislación laboral incluso, que no debería de serlo, pero lo dice la FIFA, que es la legislación laboral de cada país. ¿Por qué? Porque en el caso, por lo que te digo, en el caso que ya ha cambiado hace un par de años, recién cambió esa legislación, porque por ejemplo en el caso laboral de Perú, las leyes peruanas nos dicen que a los 3 meses, si no te pagan, tú puedes renunciar, o sea, te puedes ir de la empresa. La FIFA ha determinado que sean 2 meses, no 3, y recién lo acaba de cambiar. Claro. Y luego hay otra cosa que Paolo Guerrero, y en la legislación peruana uno puede poner fuerza mayor, y es lo que seguramente Paolo Guerrero va a decir, ha sido motivo de fuerza mayor, pero en la legislación de la FIFA no existe ese término, no existe, así que yo no sé cómo van a, tienen que pactar. Vamos a ver cómo hay queda. otra cosa, hay otra solución, discúlpeme Lizardo para terminar, y hay otra solución. Si tú no juegas el 10% de los partidos en una temporada, tú puedes pedir la resolución de contrato. Si no juegas un 10%, estamos hablando que si son 30 partidos, no has jugado 3 partidos, o sea, perdón, solamente, claro, jugaste 2 partidos, ni siquiera jugaste los 3, tú puedes pedir la resolución de contrato también. Pero para ello tendría Paolo Guerrero que terminar la temporada. O claro. por lo menos este primer campeonato. Igual va a perder. Claro. Igualito tendría que perder tiempo. Ahora, ahora Ives, nos preguntan acá por nuestro WhatsApp y es interesante, aprovechando tu presencia, nos dice, la situación de Paolo es no querer jugar en Trujillo por el tema de seguridad, ¿no es así? Sí. Ya, ahora, nos dicen, ¿qué pasa si otros cuadros o otros equipos por este mismo tema no quieren ir a Trujillo a jugar? Claro, porque generaría jurisprudencia. Lógico. Y las leyes se basan en jurisprudencia también, ¿no? Entonces, seguramente podría cualquier otro club efectivamente decir, yo no juego en Trujillo porque si ya hay jurisprudencia, Paolo Guerrero ha dicho que hay mucha delincuencia, hay mucha violencia, lo han amenazado, a mí también me han amenazado, ¿no? A mi club me han amenazado, o en fin, una llamada telefónica y se negarían a jugar a Trujillo. Claro, por eso que es... Y es lamentable la situación, cómo queda la región de Trujillo, ¿no? A nivel internacional, con una imagen pues que no debería ser así. Y recordemos, para finalizar, Gilbert, que Ecuador está considerado como uno de los países más violentos que se tiene por la delincuencia. ¿Y dónde ha jugado Paolo Guerrero? En Quito, ¿no? Y ahí no tenía temor, ¿no? Incluso se habla de las situaciones que superan la violencia en Lima y en el mismo Trujillo. Pero bueno, es un tema para analizar más adelante. Gracias, Silvio Moscoso, por tu participación, por tus comentarios y tu análisis de este tema, pues que esperemos
que se ponga punto final y que no sea una cortina de humo también, como dicen muchos. Muy amable, Isbeth. Muchas gracias. A ti, un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. RCR